En la España del franquismo habían cosas de las que no se hablaba. El hambre, los abusos y las desapariciones. Y sobre todo, los crímenes cometidos por mujeres o por niñas. Porque lo que ocurrió en Murcia de 1965 fue todavía más inaceptable. Una niña de tan solo 12 años, llamada Piedad Martínez del Águila, envenenó uno por uno a 4 de sus hermanos pequeños. 4. Y después, el silencio. La prensa fue censurada, los informes desaparecieron y el régimen decidió que aquella historia debía borrarse de la memoria colectiva. Yo me he enterado de este caso hace muy poco. La verdad es que no lo había visto en ningún documental, en ninguna parte. Soy amante de los crímenes y jamás había escuchado esta historia hasta que veo que otro canal extranjero, creo que centroamericano, lo ha publicado y entonces me pareció muy buena idea comentar todo esto. Porque reconocer que en la España moral y católica del general Franco, una niña pudiera desvivir a sangre fría era reconocer que el mal no existía, sino que también podía tener rostro de inocencia. Este es el caso de Piedad, la niña psicópata que España quiso olvidar. Para entender a Piedad hay que mirar a la España en la que nació, 1965, es plena dictadura franquista. Murcia, una de las regiones más pobres del país. El hambre todavía se notaba en las casas y el trabajo escaseaba. Los hombres soñaban con irse a Alemania, donde se decía que cualquiera podía ir a ganar dinero en las fábricas. Los padres de Piedad, José Manuel del Águila y María Pérez, pidieron emigrar, pero les fue denegado. La razón: demasiados hijos. Tenían 9. Y para el régimen, una familia tan numerosa debía quedarse en su tierra. Vivían en una pequeña casa sin baño, con paredes húmedas y apenas comida. Los niños mayores ayudaban afuera de casa y los pequeños pues pasaban el día en casa, sin juguetes, sin escuela, sin futuro. Piedad no fue al colegio, tenía 12 años. No fue al colegio y su infancia había terminado mucho antes, porque su tarea era cuidar, lavar, alimentar, limpiar y callar. No tenía amigos, ni tiempo, ni voz. Mientras sus hermanos varones podían salir afuera o a trabajar o a jugar, ella permanecía encerrada entre los gritos y los llantos y los pañales de sus hermanos pequeños. Era la España del ángel del hogar, donde las niñas nacían para servir y donde los problemas de una niña triste pues simplemente no existían. Los testigos decían que Piedad era callada, obediente y muy reservada, pero también extraña, porque miraba sin pestañear. No sonreía y a veces parecía disfrutar cuando alguno de sus hermanos se hacía daño. En esa casa sin amor ni descanso, comenzó a germinar algo oscuro: la frustración, la rabia, la necesidad de controlar algo, lo único que podía controlar quizá a los que eran más pequeños que ella. Así empezó la historia de una niña que nunca fue niña y que terminara convirtiéndose en una asesina. Bueno, entre diciembre de 1965 y enero del 66, 4 de los hermanos de Piedad fallecieron, uno tras otro. Las fuentes documentales consultadas indican este orden. Primero, Mari Carmen, de 9 meses, que fallece el 4 de diciembre de 1965. Mariano, de 2 o 3 años, que fue 5 días después. Y Fuensanta, de 4 añitos, otros 5 días después. Andrés, de 5 años,
en enero de 1966. Nadie entendía qué estaba pasando. Al principio los médicos creyeron que se trataba de un brote de meningitis, dado que todos los niños del barrio jugaban juntos, compartían meriendas, se ensuciaban con la misma tierra. El miedo se extendió rápido por la ciudad. Las madres no dejaban salir a sus hijos. Los vecinos se desinfectaban las manos con alcohol y el cura pedía rezar para detener este mal invisible. Pero algo no encajaba. Los síntomas no seguían un patrón normal. Vómitos, convulsiones, espuma en la boca y una muerte demasiado rápida. Fue entonces cuando un farmacéutico del barrio, que también vendía insecticidas, recordó algo inquietante, que una niña venía de vez en cuando y le decían que no tocara el polvo para las ratas y que era muy peligroso. Y ella decía que era para su madre, era normal, que quería saber para qué era, que era peligroso, que era venenoso, y ella iba cogiendo sin que se dieran cuenta. Esa niña era Piedad. Los agentes empezaron a investigar discretamente y pidieron exhumar uno de los cuerpos. Lo que encontraron en el laboratorio fue cianuro potásico y DDT. Los mismos productos que se vendían en aquel negocio al lado de su casa. El caso se volvió más oscuro, porque primero creyeron que la madre podía estar implicada, porque algunos vecinos decían que estaba agotada, enferma, deprimida y nuevamente embarazada. Pero pronto quedó todo claro, había un patrón demasiado preciso. Los desvivimientos ocurrían cuando la madre no estaba. La niña de 12 años había aprendido a disolver ese veneno en la comida con el pan o con la leche que le daba a los pequeños. Y después se quedaba mirando cómo el cuerpo de sus hermanos se retorcía. Se quedaba impasible, sin llorar, sin gritar, sin mostrar ni un ápice de miedo. La policía quedó paralizada, nadie podía creerlo. Era imposible asumir que una niña pequeña pudiera hacerlo. En una España católica donde el mal se asociaba al demonio, no habían palabras para explicar aquello. Así que el régimen decidió silenciar el caso. Las autopsias se guardaron bajo llave. La prensa local recibió órdenes de no publicar nada. Y el informe final solo hablaba del trastorno mental infantil. Y así, sin juicio, sin condena y sin respuesta, Piedad fue enviada a un convento de las Oblatas, lejos del ruido, lejos del escándalo, lejos de todo. Y fue ahí, entre rezos y paredes frías, donde empezó el misterio que nadie ha podido resolver hasta hoy. ¿Qué pasó con Piedad después? Cuando se revisó el orden de las muertes, los psicólogos y forenses encontraban algo perturbador. Porque Piedad no actuó al azar. No fue un impulso ni un accidente. Fue un patrón, una escalada. Primero eligió al más pequeño, al bebé de 9 meses, el más indefenso, el que no podía hablar, el que no podía quejarse y tampoco señalarla. Murió en brazos de su madre, mientras todos pensaban que era meningitis. Y Piedad lo vio, lo vivió y sobre todo vio que no le pasaba nada malo a ella y que nadie sospechó de ella. Así que pocos días después volvió a hacerlo, pero esta vez con el hermano siguiente, el de 3 años. Un niño que ya hablaba, que reía, que jugaba hasta en la calle. Murió igual, vómitos, fiebre, convulsiones. El médico volvió a decir meningitis y el miedo se extendió por el barrio. Se les prohibió a los niños jugar juntos, se desinfectaban las casas y se rezó mucho para detener el contagio. Pero no era una enfermedad. Era una niña observando el efecto del poder.
Así que pocos días después vino el hermano de 6 años, más fuerte, más rebelde. Piedad lo atendió cuando se sintió mal. Le llevó un vaso de leche que acompañó con un poquito más de veneno mientras le hacía más efecto. Esta vez testigos decían que no lloró, que solo se quedó quieta mirando la agonía de su hermano. Y cuando tampoco ocurrió nada, cuando vio que nadie la culpaba, pues dio el paso final y siguió con su hermano de 9 años, el mayor de los pequeños, el único que podía defenderse y acusarla. Esa fue la prueba definitiva para ella. Y se quedó ahí sin vida. Igual. El patrón era claro. De más vulnerable a menos vulnerable, de más dependiente a más consciente. En psicología forense esto se conoce como escalada de ensayo. El victimario prueba con víctimas que implican poco riesgo y luego se va aumentando el desafío a medida que se confirma esa impunidad. Piedad probó el control, el silencio, el poder. Y a los 12 años descubrió algo que ningún niño debería conocer, que podría decidir quién vivía o quién no en su casa, sin que nadie la detuviera. El mal también se aprende. Cuando la verdad se hizo imposible de ocultar, las autoridades franquistas no supieron qué hacer. No podían encarcelar a una niña de 12 años, pero tampoco podían permitir que el pueblo supiera que el mal había nacido dentro de una familia cristiana y ejemplar. Así que decidieron borrarla del mapa. Piedad fue internada en el convento de las Oblatas en Murcia, una congregación dedicada a reeducar a mujeres descarriadas y jóvenes en riesgo. En teoría, iba a recibir una existencia espiritual. En la práctica, fue un encierro religioso con silencio y disciplina. Era el año 1966. La España de Franco necesitaba mantener la fachada moral intacta. Las niñas eran santas o pecadoras, las madres o monjas. No había lugar para una niña. No hubo juicios, no hubo prensa, no hubo terapia, solo silencio. Los registros oficiales desaparecieron. Nadie volvió a mencionar su nombre. Las pocas monjas que vivieron aquella época nunca hablaron. Y los rumores, los pocos que sobrevivieron al tiempo, hablaban de extraños accidentes dentro del convento, de objetos rotos, de animales muertos o de rezos interrumpidos por gritos en la noche. Nunca se demostró nada, pero los psicólogos coinciden en algo. Una mente psicopática no cambia por el aislamiento ni por el castigo. Solo aprende a disfrazarse mejor. Y si Piedad realmente tenía un trastorno antisocial severo, encerrarla en un entorno cerrado, represivo y basado en la culpa fue como dejarla crecer en la oscuridad. El régimen necesitaba que desapareciera y lo consiguió. Su nombre se borró de los registros civiles, su historia no se contó en los periódicos y durante décadas nadie volvió a preguntar por ella. A veces el silencio no cura, solo entierra más hondo la verdad y quizás, en algún lugar, aquella niña aprendió a fingir arrepentimiento y a mirar sin que su mirada delatara nada, a rezar sin sentir y a esperar que el tiempo la olvidara. Y España la olvidó. La historia de Piedad no puede entenderse sin mirar la mente y sin mirar la época. Nació en una España donde las mujeres no tenían voz, donde el silencio era educación, la obediencia era virtud y la culpa se heredaba como el apellido. A las niñas se les enseñaba a servir, no a pensar, a cuidar, no a jugar, a callar, no a preguntar. Yo nací unos cuantos años después y aunque el franquismo ya se apagaba, la sombra seguía allí.
Yo también tuve que cuidar una casa siendo niña, mientras mis hermanos mayores podían salir, correr, respirar, jugar. Porque esa España, ser niña era tener deberes sin derechos. Y Piedad creció en eso, en una jaula sin amor ni libertad. 12 años, 9 hermanos, otro en camino, hambre, cansancio y gritos. No había escuela, ni descanso, ni un abrazo. Solo responsabilidad y agotamiento. Cuando una mente infantil vive sin ternura, cuando no hay consuelo ni empatía, algo dentro se apaga. Y en los casos más extremos, ese vacío se convierte en poder. Piedad no desvivía solo por crueldad, desvivía por control, porque la primera vez en su vida tenía el poder sobre algo. En psicología se llama transferencia de control. El abuso que una persona sufre en su entorno lo reproduce con quien percibe más débil. Y Piedad fue víctima antes que verdugo. Y lo terrible es que nadie lo vio venir, porque en aquella sociedad las niñas tristes simplemente no contaban. La España de aquel entonces no entendía la mente, solo entendía el pecado. Y prefirió esconderla en un convento antes que mirarse al espejo. Pero el mal no nace de la nada. El mal crece del silencio, en el abandono, en el miedo, y Piedad fue el reflejo de todo eso. Una niña que nunca fue escuchada, a la que solo se le exigió más y más, nadie la abrazó y que en un día simplemente dejó de sentir. La historia de Piedad es la historia de muchas niñas de esa época, niñas que cuidaban, que callaban, que aprendieron a ser invisibles. Algunas sobrevivieron, otras desaparecieron en el silencio, y quizás por eso contarla hoy no es morbo, es justicia. En este caso, no solo la crónica de una atrocidad, es el retrato de la infancia robada en la España del franquismo, de un machismo estructural que convertía a las niñas en cuidadoras invisibles y de un sistema que prefirió esconder antes que comprender. Con Piedad aprendemos algo incómodo. El mal puede nacer del abandono emocional, del silencio, de la culpa y del poder mal aprendido. Una niña que nunca descubrió. Una niña que nunca fue niña, descubrió, paso a paso, que podía controlar lo único que estaba a su alcance, a quienes eran más pequeños que ella. Así que la secuencia de estos desvivimientos no fue azarosa, fue una escalada consciente, fue un ensayo de impunidad. Primero la más vulnerable y después llegar hasta el límite. Cuando nadie la señaló, continuó con el experimento. Y cuando la verdad se volvió insoportable, pues no fue a terapia, ni a una justicia reparadora. Fue silencio, fue un convento, un nombre borrado. A mí también me tocó cuidar una casa de niña, porque ser mujer significaba eso, sin derechos. Por eso creo que contar esta historia no es morbo, es memoria, es prevención, es justicia. Si algo nos deja Piedad es esta pregunta. ¿Cuántas niñas siguen hoy educándose en el silencio, la culpa y la invisibilidad? La violencia no se grita. A veces susurra en las cocinas, en los cuartos pequeños, en las tareas que nadie ve. Y si no miramos ahí, el monstruo vuelve a crecer. Que la memoria de estas 4 criaturas sea un límite ético y que el nombre de Piedad no se recuerde para repetir ese daño, sino para romper la cadena. Educación emocional, apoyo a la infancia y una sociedad que ya no esconde lo que no se puede explicar o no se sabe explicar. Yo soy Cristina Gómez y esto fue Psicología, Crímenes y Secretos. Dime tú qué opinas de esta tremenda historia, la historia de Piedad. Coméntame. Suscríbete. Nos vemos pronto.